Hola a todos, esto es Hasta la Raíz 5 y el día de hoy quiero compartir con ustedes un poco más de un secretario general, el peruano Javier Pérez de Cuéllar, que en Peregrinaje por la Paz nos va a contar un poco más de su trayectoria. Acompáñame. Bien, vamos a empezar en el capítulo 2 de Lima al Mundo, en el que nos va a narrar unos detalles de su infancia. En primer lugar, yo creo que Javier Pérez de Cuéllar es muy consciente de su realidad sociocultural. Y lo digo por estas líneas que él dice. En verdad, tenía poco contacto con la vida peruana, fuera del limitado círculo de familias burguesas, amigas y de mis compañeros de estudio en el Colegio Católico Español. Y miren, y al mismo tiempo, quería mucho a mi ciudad, a tal punto que a los 10 o 12 años soñaba con ser algún día alcalde de Lima. Ahora otro detalle sobre el tema de los idiomas, porque él estaba muy familiarizado con todo esto. También me interesaba aprender lenguas extranjeras. El inglés lo enseñaba un polaco en su colegio. Y el francés, su prima tenía una profesora privada. Y cuando su prima le atrajo otros intereses, entonces él empezó a estudiar el francés. Ahora sobre la música, él dice que había una pianola. Son esos pianos antiguos, grandes, y que con ello tocaba las piezas de Beethoven, de Schubert y de Chopin, moviendo enérgicamente los pies en lo que creía que era el ritmo correcto. Ahora vamos a pasar a los inicios como diplomático. Él estudió en la Facultad de Derecho en la Universidad Católica y a los 24 años ingresa al servicio diplomático como tercer secretario. Y miren nuevamente el contexto. Un amigo de la familia, que era entonces viceministro de Relaciones Exteriores del Perú, dispuso que, como yo tenía un francés fluido, fuera a la embajada en Francia a cumplir mi primer cargo diplomático. Y recordemos el año, esto fue en 1944. ¿Qué pasa en 1945? Él, y lo dice, ¿no? Va a ser parte de la comisión preparatoria para lo que ahora es Naciones Unidas. Y esta línea me parece fenomenal y dice, ¿no? Yo tenía 26 años y me sentía eufórico. Bien, el primero va a ser embajador en Suiza y luego en varios países, pero yo quiero resaltar sobre todo cuando fue embajador en la Unión Soviética, ahora Rusia. Una anécdota, dice. En Moscú descubrí la extraordinaria cordialidad del pueblo ruso. Como lo he hecho en todos los países donde había sido destinado, buscaba relajamiento y placer en el lado estético de la vida. Y descubrí que había una efervescente comunidad artística debajo de la superficie gris de la conformidad. El trabajo de muchos artistas que estaban prohibidos de exhibir era excitante y compré varias de esas pinturas prohibidas. El señor Javier va a ir ascendiendo a lo largo de su carrera. Es así como va a llegar a servir 2 veces como presidente del Consejo de Seguridad. Y aquí vamos a ver un poco de las emociones. ¿Por qué? Porque dice, mi primer periodo como presidente fue una decepción. Nada sucedió. Pero el segundo fue mejor, pero peor, me temo, para el mundo. ¿Por qué? Lo que pasa es que aquí va a haber un golpe contra el presidente de ese entonces, Makarios, en Chipre. Y él dice, ¿no? Esta sería mi introducción al problema de Chipre, en el que estaría envuelto durante los siguientes 17 años. Me olvidé de una parte muy importante, ¿no? No sin frustración considerable. Lo que pasa es que evidentemente el primer periodo fue una decepción porque justamente no se requirió el liderazgo que todo secretario general realiza
como mediador, como conciliador, imparcial y todo ello. Pero ya justamente en el segundo, que ocurre una crisis real, entonces es donde él dice que fue mejor desde ese punto de vista. En todo este contexto yo quiero resaltar a lo que he denominado como un quiebre. ¿Por qué? Porque él dice: durante 1975, a causa de mi reciente divorcio y segundo matrimonio, estaba considerando retirarme del servicio diplomático peruano. Pero ¿qué es lo que pasó ahí? Va a pasar que lo van a proponer como representante especial en Chipre. Y recordemos que él había estado liderando esas gestiones, porque luego de eso incluso va a estar casi 2 años en Chipre, y de hecho aquí hay un capítulo especial solamente dedicado a ello. Entonces es así como retoma al servicio. Vamos a avanzar y vamos a llegar a la etapa del nombramiento como secretario general de la ONU. Es que aquí va a haber una situación que en realidad lo va a beneficiar, porque habían 2 candidatos. Por un lado, Kurt Waldheim, el austriaco que siempre era vetado por China, y por otro lado, Salim Salim, que era el ex representante permanente de Tanzania, que también era vetado por Estados Unidos. Entonces, en ese contexto, dice, y él dice, ¿no? No sé qué país o países pusieron mi nombre en circulación. Sí sé que inicialmente no fue el Perú. Entonces, él aparece como el candidato, digamos, independiente, outsider en todo caso. Y aquí quiero señalar, digamos, ese lado diplomático, porque él va a decir: por mi parte, tomé la firme decisión de no montar una campaña personal. Esto reflejaba mi punto de vista de larga data de que un candidato para este puesto no debía hacer promesas o compromisos o quedar en deuda con un país que pudiera más adelante prejuiciar su independencia de criterio y acción. Entonces llegamos a lo que yo he denominado la llamada. ¿Por qué? Porque él va a decir, ¿no? ¿Cómo se entera de que ganó? Yo me encontraba con mi esposa en un balneario aislado, no lejos de Lima. Y un colega peruano me llamó y me dijo: Javier, esto es en serio. Ahora llegamos ya a la etapa ya como secretario, que nuevamente siente esta sensación cuando fue presidente del Consejo de Seguridad, porque va a decir: al final de mi primer periodo no sentía sensación de logro. Fue lo que me persuadió de que debía aceptar el segundo periodo, en el que fue elegido por unanimidad. Y para el tercer periodo, algo muy curioso. El presidente Bush, a pesar de que el presidente Bush lo instaba a que acepte este tercer periodo, él dice: decliné, no porque estuviera cansado de llevar la carga, sino porque estaba convencido de que, como dice la Biblia, todo tiene su estación. Y considero el mío satisfactorio. La organización necesita el estímulo de una voz nueva y una perspectiva diferente. Bien, vamos a terminar acá porque ya de aquí se viene la segunda parte, que es respecto al Medio Oriente, y en realidad acá hay demasiada información. Definitivamente es un observador de hechos y de personas, como él dice, porque aún falta Afganistán, Chipre, Namibia, Angola, el Sáhara Occidental, Malvinas, Camboya, Yugoslavia. Mejor dicho, es bastante información que incluso yo tampoco no he terminado de leer, pero quizás estaré haciendo otro video. Mi objetivo ha sido sobre todo mostrar a la persona más que el personaje, entendiéndolo desde sus sentimientos, desde sus pensamientos y todas las ideas que va en realidad construyendo y deconstruyendo en el tiempo, y lo veré
quizás al final, ¿no? Cuando finalmente, ¿cuál es su concepto que tiene sobre la paz, los desafíos globales y pues la labor en realidad que ha realizado en favor pues de la sociedad finalmente? Eso es todo, espero que les haya gustado. Esto ha sido Peregrinaje por la Paz. Y ahora que lo pienso, peregrinaje, si me pongo a pensar ahora en el contexto peruano, es una situación cuando uno, digamos, emprende un gran viaje, ¿no? Un gran viaje, como hacen a veces los rituales religiosos en distintas comunidades andinnas. En fin, puedo hablar mucho más, pero eso ha sido hasta hoy. Gracias.